Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que a palabras necias, oídos sordos. Y es un refrán que usamos cuando hay cosas que nos interesan, le ponemos cuidado. Hay cosas que no son de nuestro interés y la omitimos. Uso este refrán porque hoy el Señor en su palabra está siendo muy puntual, mostrándonos y manifestándonos la forma como podemos hacer realidad lo que nosotros todos los días le pedimos a Él en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Y entonces la exhortación del Señor dentro del contexto de las lecturas es que para poder hacer realidad el reino de los cielos tenemos que indudablemente acoger y escuchar el llamado que Él hoy nos hace de ser pescadores de hombres. Y la pregunta del Señor es: ¿nosotros sí creemos que el reino de los cielos es una realidad del presente o la esperamos hacia el futuro? ¿Cuándo tenemos que construir ese reino? ¿O cuándo tenemos que hacer realidad lo que le pedimos? ¿En el hoy o en el mañana? En el hoy. Y por eso el Señor nos llama y nos invita a ser pescadores de hombres. Y la pregunta del Señor así directa es: ¿nos llama la atención ser constructores del reino a través de nuestra vocación de pescadores de hombres? ¿O omitimos el llamado? ¿Omitimos la exhortación? ¿Omitimos una vez más la invitación de Dios? ¿Nos gustaría o no? ¿Sí nos gustaría o no? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, entender que el reino de Dios, más que ser una realidad racional, es una realidad espiritual. Y por eso el Señor, cuando le dice a los discípulos: vea, el reino de Dios está cerca, pero para poderlo hacer realidad tienen que cumplir dos actitudes. Menciona el Señor: conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué significa creer en el Evangelio? Pues creer en el Evangelio es entender a quién es que tenemos que instaurar, con quién es que nos tenemos que relacionar, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y de manera fundamental es entender que es un reino que se construye de manera fundamental a través de la presencia de Dios Padre en la vida de cada uno de los hombres. Y por eso hablo que no es una realidad racional, sino es una realidad espiritual. Decíamos hoy bellísimamente en el Salmo: Señor, enséñame tus caminos. Y la primera estrofa bellísima decía: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme por tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Entonces la exhortación, la pregunta del Señor es: si para poder construir el reino de los cielos tenemos que hablar de realidades espirituales, tenemos que creer en el Evangelio, ¿de qué Dios le vamos a hablar a un mundo racional?
Si es que hoy el mundo pide que la presencia de Dios se demuestre, que la presencia de Dios sea sensible, que la presencia de Dios la pueda tocar, la pueda demostrar. ¿Cómo le vamos a hablar a un mundo de a quién debemos instaurar nuestros corazones si estamos viviendo en un mundo que es racional y no espiritual? ¿De quién vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a hablar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es Dios? Simple y llanamente la pregunta es ¿quién es Dios? Un ser superior, la tercera persona de la Trinidad, el que nos provee y el que nos protege. ¿Eso el mundo lo entiende hoy? ¿Eso lo cree el mundo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para anunciarle a un mundo racional una realidad espiritual? ¿Cómo vamos a hacer para hablarle al mundo de la presencia de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios, los sueños de Dios, el deseo de Dios, la necesidad y la importancia de instaurar a Dios en el corazón de la humanidad? Si es que lo que hoy en día el mundo cree, hoy en día en el que menos cree el mundo, es en Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fortaleciendo la fe, acercándonos al Evangelio, experimentando más la presencia de Dios, anunciando con nuestras palabras y con nuestros actos quién es Dios. Pero si nosotros pensamos imponer y no proponer, mostrar más que demostrar, pues el mundo nunca va a entender realmente a quién debemos seguir, a quién debemos dejar entrar en el corazón y cómo tenemos que vivir. Y como el mundo perdió la presencia de Dios, como el mundo perdió la importancia de Dios, como el mundo perdió el sentido de Dios en su vida, por eso es un mundo vacío, por eso es un mundo sin sueños, por eso es un mundo sin proyectos. Y por eso cuando el Señor nos dice seamos pescadores de hombres, lo que el Señor nos está diciendo es acerquémonos un poco más a Dios, fortalezcamos un poco más nuestra fe, creamos realmente en el Evangelio para que tengamos herramientas, instrumentos para ser asertivos y poderle proclamar y poderle anunciar al mundo lo importante y lo necesario que es hoy en día para todos nosotros que deseamos que el reino de Dios se instaure en nuestra vida, dejar entrar a Dios en nuestro corazón. No desde la dimensión racional, sino espiritual. No demostrando, sino mostrando. No imponiendo, sino proponiendo. Y perdón lo que les voy a decir. Esa tarea hoy es una tarea titánica. Es una tarea compleja. Pero por la realidad de lo que ella es, no nos exonera de asumir la tarea, de asumir la misión, de creer en el Evangelio y de entender que es una prioridad hoy para el ser humano instaurar el reino de Dios en el mundo. Y adicionalmente de creer en el Evangelio, la exhortación del Señor es que nos convirtamos. Y cuando el Señor nos habla de la conversión es que para poder instaurar el reino de los cielos no podemos seguir viviendo en un mundo de conservación, sino en un mundo de renovación, un mundo de restauración. Y simple y llanamente les hago eco en la primera lectura. ¿Por qué Dios se encolerizó con Nínive? ¿Qué era lo que pasaba hoy en la primera lectura con el profeta? ¿Por qué? Estaban en la maldad, estaban en el pecado, estaban en la destrucción, estaban en la ambición. Entonces lo que Dios dice es, así es imposible que yo me instaure en la vida de ellos, o sea, que viva una sociedad armónica, que viva una sociedad de amor, que viva una sociedad de respeto, que haya una sociedad de paz. Y por eso escuchamos como en la primera lectura, Jonás va y le dice al pueblo, oiga, si ustedes no se convierten, van para la destrucción.
Si ustedes no se convierten, van para la aniquilación. Y termina bellísimamente la lectura diciendo, y el pueblo se convirtió, dice, vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Y termina el Evangelio así que no la ejecutó. El pueblo tuvo que convertirse para poderse salvar y para poder realmente hacer instauración del reino de Dios en la vida de ellos. Entonces lo que el Señor nos dice es, ¿cómo está hoy en día nuestro mundo? ¿Cómo está viviendo hoy nuestra sociedad? ¿Alejados de Nínive? ¿O peor que Nínive? Porque el Evangelio lo dice, abandonaron el mal camino. Y si vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo que está caminando por un mal camino, alejados de Dios, donde hay destrucción, donde hay guerra, donde hay aniquilación, donde hay odio, donde hay envidia, donde hay arrogancia, donde hay orgullo, donde prima el interés del individuo sobre la sociedad. ¿Será que así es muy fácil instaurar el reino de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos, cambiar. Y cuando estaba leyendo un poco los comentarios para la homilía de hoy, ese cambio y esa conversión no es tonta, temporal. Entonces yo voy a cambiar. El texto lo mencionaba que era una conversión que tiene que incluir una metanoia. Eso es un término de una auténtica conversión. Y cuando uno habla de la metanoia, habla de cambio de mentalidad, habla de cambio de chip, habla de cambio de actitudes, habla de cambio de hábitos, habla de cambio de sentimientos. Entonces la exhortación del Señor es, seamos como Jonás proclamadores de una urgencia, de un mundo que tiene que convertirse, que tiene que cambiar, que tiene que resetear su corazón y su mente para entender que seguimos por el mal camino, vamos a llegar hasta la destrucción. Y si queremos realmente la salvación y queremos realmente instaurar el reino de Dios, pues nos tenemos que alejar del mal. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros hacemos el Padre Nuestro y pedimos de Dios el reino, ¿cómo terminamos finalmente la oración? Líbranos de todos los males. O sea, Señor, ayúdanos a convertirnos. Señor, ayúdanos a volver al buen camino. Señor, ayúdanos a entender que no podemos seguir viviendo con valores mundanos, sino con valores cristianos. Que no podemos seguir apegados a lo material, sino a lo espiritual. Y que tenemos que dejarte a ti reinar en nuestro corazón para que optando por ti, cambiando nuestra vida, podamos realmente alcanzar la salvación que Dios espera del pueblo y del mundo. Y podamos vivir realmente como todos nosotros deseamos, instaurando un reino en la vida del mundo y en la vida de cada uno de nosotros. La invitación concreta de Dios hoy es, tenemos que trabajar por instaurar su reino, por hacer realidad lo que le pedimos todos los días en el Padre Nuestro, siendo pescadores de hombres y comprometiéndonos, anunciándole al mundo que es necesario que nos convirtamos y que creamos en el Evangelio. Es la exhortación, es la invitación que hoy Dios nos hace. Depende de nosotros si la asumimos o no, porque a palabras necias, oídos sordos. Y si me interesa, la asumo, si no, la omito. Y si la omitimos, pues vamos a seguir toda la vida engañados, pidiéndole a Dios algo que ni siquiera nosotros creemos, con lo que nosotros nos comprometemos y lo que nosotros no deseamos ni soñamos, que es la presencia suya en medio de nosotros a través de su reino. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y está en la voluntad de cada uno de nosotros con el deseo de seguir caminando como verdaderos creyentes, el asumir el llamado de Dios, de ser pescadores de hombres para instaurar a través de ello el reino de Dios en nuestras vidas. A palabras necias, oídos sordos. Amén.